Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Austral. Este programa que llega hasta sus hogares gracias a la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, Conocimiento y Naturaleza. Y hoy día vamos a hablar justamente de una de las formas importantes de adquirir conocimiento, que es leer. La importancia que tiene desde la más temprana edad, desde apenas aprendemos a leer, seguir cultivando este buen, en algunos casos incluso vicio. Yo he visto personas que son muy buenas y muy apegadas a sus libros, no los sueltan nunca, pero tenemos un problema como país. ¿Estamos leyendo poco? De eso vamos a conversar justamente hoy día con nuestro invitado, Pedro Aldunate Flores, profesor de español, magíster en literaturas hispánicas y doctorado en literatura latinoamericana, quien actualmente se desempeña como profesor de lenguaje, comunicación y literatura en la UACH para las carreras de arqueología, ingeniería ambiental, educación diferencial e ingeniería en información y control de gestión. Pedro, muy bienvenido a Agenda Austral. Muy buenos días, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí porque esto me permite difundir el proyecto que estamos desarrollando. Efectivamente, estamos ejecutando un proyecto de innovación en educación que tiene que ver con el fomento de la lectura, pero de la lectura comprensiva. Porque en Chile tenemos un serio problema, un serio déficit en el nivel de comprensión de lectura, pero antes de eso tenemos un problema con el acceso a la lectura. Los alumnos leen muy poco. Yo diría que de un grupo más o menos, no sé, de 40 alumnos, el 80% no lee. El otro 20% sí lee textos literarios, generalmente novelas fantásticas, novelas históricas, novela romántica también, cuentos, poesía se lee poco entre la población joven, pero la poca gente que lee, el problema está en que no tenemos un sistema de monitoreo o de medición para ver cómo está leyendo la gente. Entonces, claro, la gente lee poco, pero lo poco que lee es difícil de medir el impacto de esas actividades o de esas estrategias de lectura que tienen los alumnos. Y ahí nace la investigación que están desarrollando, este plan estratégico de evaluación e intervención mediante estrategias performáticas y audiovisuales aplicadas a la comprensión de textos literarios en estudiantes provenientes de contextos vulnerables de primero y segundo año de estudios universitarios de la UACH, sede Puerto Montt. Si bien es un grupo bien específico en el cual se basa esta investigación, yo creo que va a revelar, o ya está revelando a la medida que van avanzando, ¿cierto?, un diagnóstico bastante triste y lapidario respecto de la lectura y la educación en nuestro país. Sí, yo me temo que este proyecto incluye dos mediciones. Una primera medición a partir de un proceso de lectura tradicional, es decir, a los alumnos se les pasa un plan de lecturas, que en este caso son 2 poemas, un monólogo, un cuento y una novela. Eso lo tienen que leer en 2 meses de forma individual y tradicional, digamos, es decir, leyendo como ellos leen o como se les enseñó. En la noche, en la tarde. Claro, o como se les enseñó a leer. Claro. ¿Ya? Buena o malamente. Claro. Entonces, ellos leen, rinden una prueba. Y luego de eso, evidentemente en esa prueba vamos a ver qué está sucediendo, y yo sospecho que el resultado no va a ser muy bueno. Entonces, a ese mismo grupo luego los invitamos a una serie de sesiones performáticas, es decir, puestas en escena, donde hay teatralidad, donde se representan esos mismos textos. Los alumnos van como espectadores, netamente como espectadores, asisten a las representaciones teatrales, que a todo esto son en el Centro de Arte Molinos Machmar en Puerto Varas, en el mes de noviembre. Asisten a la serie de representaciones. Además, en esas sesiones estamos acompañados por los artistas y los autores que representan los textos literarios. Entonces hay una mediación también de lo que van a ver. Y posteriormente de eso, después de ese proceso de asistencia a las puestas en escena, rinden nuevamente la misma prueba. Eso le iba a preguntar, ¿es la misma prueba? Exactamente, tiene que ser exactamente la misma prueba, porque eso nos va a permitir justamente medir, comparar el impacto y lo que sucedió entre medio de la aplicación de ambos instrumentos.
Y en este momento el proyecto, ¿en qué etapa está? En este momento los alumnos, tengo a los alumnos de primer año y de segundo año de las 3 carreras que mencionamos, de arqueología, ingeniería ambiental y diferencial. En este momento están, efectivamente están leyendo, están haciendo las lecturas con sus textos, del plan de lectura. Entonces están solos, leyendo en sus casas, cada uno con sus propias competencias, digamos, con su propio tiempo, con su propia energía, digamos. Porque tiene que ser un proceso, si bien esta parte hay una inducción, es un proceso guiado, lo que tenemos que medir realmente es cómo ellos se enfrentan individualmente a la lectura y con sus propios medios, con sus propias competencias. Si uno interviene demasiado, claro, se va a falsear el resultado. Ellos, por ejemplo, ya. Entonces ustedes seleccionaron el grupo de estudio, que son los alumnos de estas carreras, arqueología, ingeniería ambiental, diferencial e ingeniería de información y control de gestión. Sí. ¿Ya? ¿Los eligieron de alguna forma aleatoria? No, básicamente lo que pasa es que yo... ¿O cruzado con esto los contextos de los establecimientos, de los que venían? No, lo que pasó es que los estudiantes, bueno, estas carreras tuvieron clases conmigo. Perfecto. Clases conmigo de los ramos que se hacen en primer año, que son como de comunicación oral y escrita, perfecto, redacción, etcétera. Y en ese proceso, bueno, yo pude fidelizarlos, pues tuvimos una buena relación y hacia el final del semestre, del primer semestre de este año, cuando yo tuve la noticia de que me adjudiqué el proyecto, inmediatamente los invité, porque tuve muy buena relación con estos grupos, los invité al proyecto directamente y muchos, la gran mayoría, aceptó. Perfecto. Un grupo de estudiantes no quiso porque justamente había una carga extra de lecturas. Entonces ya eso nos revela algo. Los alumnos no van a leer si no hay un incentivo de por medio y si no hay una nota. Claro, o el incentivo, el incentivo perverso, al revés de que, claro, más trabajo, no. Exacto. Ya, perfecto. Y al no ser un proyecto que está inserto dentro de una asignatura, claro, eso si no está la obligación, no claro, está la voluntad. Pero al final quedaron los estudiantes más motivados y los que más manifestaron intención y ganas de leer, solo con la motivación de ver cómo están leyendo. Exacto, y eso es muy interesante porque ellos ahora van a estar leyendo, después van a pasar por de rendir la prueba, ¿cierto? Y ahí va a haber un primer diagnóstico. Claro. O un primer indicadores. Exacto. Ahí vamos Luego a tener los pasamos por la datos. etapa de teatralidad, que me parece genial. De hecho me hizo recordar, después le voy a contar. Y después pasamos por el segundo diagnóstico, los segundos datos. Claro. Ya. Ahí, en esa teatralidad, quiero detenerme. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio haber ido a ver a Héctor Noguera al Teatro Municipal en Osorno, a ver La vida es sueño. Increíble. La vida es sueño. Yo podría, si alguien me pide que le cuente hoy de qué se trata Vida es sueño, no habiéndola leído nunca más, yo podría contarla porque esa teatralidad a mí me marcó. Exacto. Eso, en este estudio, me imagino que es parte de una tesis que ustedes tienen. Por supuesto. Esto es una tesis, de hecho se pensó en primer término como una tesis para que cierto grupo de estudiantes de pedagogía la desarrollaran, pero fíjate que yo la propuse como tesis, pero el desafío para los estudiantes parecía muy grande porque además de hacer mediciones, paralelamente hay que producir las puestas en escena. Entonces yo en este caso tengo un grupo de artistas, actores, performers que están trabajando paralelamente mientras los alumnos leen. Entonces para un grupo de estudiantes que está terminando una carrera, esto se hacía muy complejo, muy ambicioso. Y por lo mismo, como no se la pudieron, dije, bueno, lo tengo que hacer yo como un ejemplo. Y es buenísimo. Para demostrar que sí se puede hacer. Entonces el desafío es súper grande. No, el desafío es súper grande porque, claro, primero tenemos que fidelizar a los alumnos, mantenerlos en las lecturas y paralelamente al mismo tiempo producir arte, o sea, hacer una performance, hacer un cuentacuento. También estamos haciendo videopoemas porque no todo es teatralidad directa, también hay producciones audiovisuales. Entonces todo eso tiene que cuajar y estar listo, digamos, las producciones tienen que estar listas para justo en el momento en que ellos terminan sus lecturas,
van al teatro con nosotros, presencian todo esto y ahí es donde sucede lo que yo digo, la magia, sí. O diríamos la ciencia claro. de la representación. Cuando uno ve representaciones concretas, físicas, con cuerpos en el espacio, la experiencia es totalmente distinta a la lectura. Y quizás por lo mismo tú recordabas claro. la interpretación más que el texto. Te fijas, tú recordabas al actor en el espacio representando más que el texto literario. O podría intentar evocar el claro. texto literario a través de mi recuerdo de la representación. Exacto. De alguna forma el texto literario vive claro. y está presente en la puesta en escena, y además la puesta en escena tiene el componente emocional. Entonces, claro, los textos literarios igual emocionan, pero la emoción es mucho más directa y palpable y sensible, digamos, cuando hay una relación cuerpo a cuerpo. Es evidente eso. El teatro produce eso, la teatralidad trabaja con esas emociones. Entonces, el impacto que vamos a producir a nivel emocional se va a traducir en una mayor comprensión de lectura. Se lo aseguro. Esa es más o menos la hipótesis que está detrás. Eso le iba a preguntar. ¿Esa es la hipótesis? A todo esto es una hipótesis que yo estoy seguro que funciona porque la institución teatral, la tradición teatral lo ha demostrado. Pero la solución es realmente ir al teatro. Pero la gracia de esto es que a la asistencia al teatro o participar de la teatralidad está bien, pero lo que pasa es que hay que medir los impactos, y ahí es donde viene la parte científica del proyecto. Porque no sacamos nada con decirle a la gente vaya a ver obras literarias teatralizadas. Lo importante es justamente medir qué sucedió ahí. Y deben suceder cosas muy, 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 muy relevantes a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social, porque no es lo mismo leer solo frente al texto que participar literalmente de un rito social, de una performance en donde distintas personas confluyen en lo que es el mundo representado. Entonces estoy seguro que esto potencia notablemente la motivación por entender el texto literario y por lo tanto la comprensión, y yo creo que esto sirve más allá, mucho más allá. Yo creo que esto sirve para comprender crítica y escénicamente la realidad. Si los alumnos van al teatro y logran comprender críticamente los textos literarios, bueno, los textos literarios hablan de problemas reales, de conflictos sociales reales, entonces no es solo comprender textos, es comprender el mundo y su complejidad. ¿Será por ahí que también... se me ocurren 50.000 preguntas. Uh-huh. ¿Será por ahí que también va en la falta de lectura, o en el haber abandonado la lectura, o el haber dejado de lado la lectura, ¿cierto? No darle tanta importancia hoy en día, en nuestro diario vivir? El hecho de que proliferen tanto estos medios de comunicación, sí. Que no son medios de comunicación las redes sociales, son un medio para informarse, pero que la cultura de la desinformación, el de no procesar, el de repetir discursos, las fake news y todo esto. Por supuesto. Yo digo que la capacidad crítica. Los jóvenes no es que no lean, lo que pasa es que están leyendo discursos a través de redes sociales, y los discursos, los textos en las redes sociales, digamos, difícilmente van a tener un componente ético. En las redes sociales se puede decir cualquier cosa, se puede defender cualquier idea. Existen los terraplanistas hoy en día, o sea, entonces, y hay adeptos que creen en el terraplanismo, y eso es por la potencia discursiva del mensaje a través de las redes sociales. Entonces, hay textos en las redes sociales, pero la calidad o el contenido ético de esos textos no lo podemos determinar. Entonces, por eso yo digo que, bueno, estamos en una época, en una era, hace mucho tiempo, de la cultura de la imagen. Los alumnos están los estudiantes, los niños y jóvenes están totalmente acostumbrados a ver imágenes. La idea de llevarlos al teatro, a un espectáculo que es visual, es justamente reaprovechar ese formato para... Que ya sabes que funciona. Sabemos que la imagen atrae, claro, que la imagen es sumamente atractiva, pero ¿por qué no insertar nuevamente el texto literario, claro, en la visualidad?
Entonces, básicamente estamos trabajando con el enemigo. Claro. La imagen podría ser nuestro enemigo, pero no, al final es un aliado, porque dentro de la sucesión de imágenes, por ejemplo, de un video, evidentemente hay un texto corriendo. Entonces, de alguna forma estamos haciéndolos leer con nuevos formatos, con nuevos soportes. Y esa es la gracia de esta metodología. ¿Y en qué difiere? Yo entiendo en qué difiere, pero para ponerlo de forma gráfica, justamente a quienes nos están escuchando y nos están viendo, doctor, ¿en qué difiere respecto de esta práctica que algunos comparten y otros no? No me voy a poner en ninguna de las dos veredas públicamente, pero tengo mi postura. Respecto de, por ejemplo, en el colegio, muchos alumnos se les está dando dentro de los planes lectores libros que tienen película, claro. ¿ya? Y seamos sinceros, muchas veces llega el último día antes de la prueba y vemos la película y el libro hasta la mitad. Sí, pues. Yo creo que eso es realmente una mala metodología, porque lo que están haciendo es descansar justamente o resumir todo el proceso lector, que es mucho más complejo, requiere muchas más habilidades. Por ejemplo, la imaginación visual se activa mucho más leyendo, fíjense, que viendo la película, porque si uno ve la película, la imagen ya está creada, entonces yo no tengo que recrear ni imaginar nada. El texto literario te obliga a imaginar las escenas, imaginar los personajes. Entonces ahí se activa algo que es justamente la capacidad de imaginación de los jóvenes. Eso, si bien la película induce a la reflexión, induce a pensar, la imagen ya está dada. Entonces, creo que es una reducción de lo que es la riqueza de un texto literario. Además, como decía en algún momento, las versiones cinematográficas siempre van a ser versiones reducidas. Exacto. Van a ser versiones reducidas. Tienen que necesariamente eliminar contenido. Por ejemplo, no se puede contar una historia de 40 años en 40 horas. Sería una película insoportable. Y hay por ejemplo, una historia de 40 años en una película se reduce a 1 hora y media. Perfectamente. En una novela, en un cuento, hay mucho más material. Por eso no podemos depender, creo yo, de las películas para activar la comprensión de lectura. Tienen que ser sistemas, película y libro que se relacionen para, como yo decía, comprender de forma más amplia el mundo literario. Porque eso es lo que pasa hoy en día, que una historia puede tener su versión en canción, en poema, en cuento, en novela, en teatro, en película. Todas esas versiones igualmente confluyen, digamos, a la expansión de ese mundo literario. Es muy similar a lo que sucede con los mitos antiguos. Los mitos antiguos se siguen reescribiendo. No hay una versión de un mito. Claro. Entonces, lo interesante sería conocer todas las versiones. Versión radial, versión teatral, versión cinematográfica y la versión literaria. Y ahí sí que estamos avanzando a una comprensión mucho más integral de ese mundo literario. Y finalmente, no finalmente en la conversación, sino finalmente en este proceso de lo que va a ser esta investigación. Vamos a llegar a un punto, ¿cierto?, donde vamos a haber pasado por la teatralidad, vamos a tener el dato final de la última prueba, y ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Porque siempre están las investigaciones y me parece admirable el trabajo que ustedes realizan los investigadores, porque siempre vienen con una propuesta después. Sí, bueno, de partida el proyecto tiene varios productos que están determinados así como en la formulación del proyecto. Los productos son las performances propiamente tal, exceptuando la película, porque, claro, estamos haciéndole leer una novela que hay una versión cinematográfica, y esa versión cinematográfica evidentemente no es producción nuestra. Claro. No tenemos los medios para producir una película todavía. Pero en algún momento se podría hacer un corto de algún cuento perfectamente. Pero ¿qué viene después? Bueno, este proyecto tiene que escalar. Yo creo que partió como plan piloto en la universidad, en alumnos de primero y segundo. Pero, ¿por qué? Porque en primero y segundo es donde justamente es la población que tiene los mayores déficits de comprensión de lectura, sobre todo en primer año. Llegan con serios problemas de comprensión de lectura, y entonces es justo ahí el momento preciso para atacar el problema. Pero también... y es porque tal vez justamente esa deficiencia con la que llegan es también por la brecha
muchas veces de formación Sí. que traen del colegio, Sí, las totalmente. diferencias. Sí, totalmente. Hay establecimientos públicos e incluso acá en la comuna donde prácticamente no hay planes de lectura. No hay planes de lectura. Pero bueno, la idea es escalarlo, sacarlo del contexto de la universidad y abrirlo, por ejemplo, a la educación media. Entonces, la siguiente etapa sería hacer un proyecto combinado entre alumnos de la U, de primero y segundo año, y tercero y cuarto medio, de algunos liceos o colegios representativos de la comuna. Y luego, ¿por qué no?, hablarlo regionalmente. Y ahora, otra proyección que tiene esto es que, bueno, aquí básicamente el estudiante o el sujeto que pasa por este sistema, primero es lector, luego lo convertimos en lector espectador. Claro. En un siguiente proyecto tendría que ser lector actor. Actor, claro. Es decir, que ya no sea espectador, sino que él mismo interpreta como actor el texto que leyó. Entonces, Claro. si llegáramos a eso, tendríamos lectores actores. Pero además tendríamos, mirándolo en la perspectiva de la formación profesional, tendríamos profesionales con una formación mucho más integral. Pero totalmente. A la hora de presentarse, muchas veces los chicos pasan por las aulas siempre recibiendo y no entregando. O sea, un par de... O sea, si llegaran a interpretar actoralmente un texto, los beneficios académicos, profesionales y humanos son enormes. O sea, esa persona se podría parar frente a cualquier estrado, frente a cualquier público y mandarse un tremendo discurso político solo porque tuvo la experiencia de ponerse en escena. Exacto. Entonces, aquí es muy importante la acción. Ya que sean espectadores, eso implica otra forma de leer. Claro. Pero lo ideal sería llegar literalmente a la actuación. Esto no quiere decir que se transformen en actores profesionales, pero todo estudiante, todo profesional debería saber manejarse escénicamente en determinado escenario. No me refiero a un escenario teatral o a un escenario cinematográfico, sino situarse en el espacio con propiedad y tener un discurso. Si eso es lo que queremos. Exactamente. Profesor, me hicieron la seña de los 2 minutos. ¿Ya? Nos quedan 2 minutos. Darle las gracias. Ya. Dejar la invitación extendida ya para cuando tengamos los resultados de esta investigación y, por supuesto, difundamos esta iniciativa porque ojalá podamos después aplicarla a los colegios también. Ya, muchas gracias. Yo solo quería decir que este proyecto realmente establece un puente muy interesante entre lo que es la ciencia y la cultura. Y si se fijan, entre la ciencia y la cultura, justamente ahí está la educación. Así que creo que es muy coherente y fascinante este proyecto. Sí, excelente. Eso. Así que vamos a estar presentes en todo este proceso de espectadores. Por ahora Eso. nosotros con los comunicadores de espectadores. Después nos va a tocar llevarlo a la comunicación y contarles a ustedes cuáles son esos resultados. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, profesor. Bueno, muchas a gracias. ustedes también, muchas gracias. Lean. Hace Eso. muy bien. Que Sí, esté muy bien. Leer produce mejores personas. Exactamente. Eso. Y ayuda a nuestra capacidad reflexiva. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana en un nuevo Agenda Austral.